Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula. ¿Cómo están todos ustedes, ¿Cómo han pasado el fin de semana? Antes que nada vamos a decirles que aquí el tiempo en el Palomar, donde se ubica Radio La Luna AM 1140 con su enorme y magnífica antena, la temperatura está siendo de 32 grados y según nos dicen, la sensación térmica de 38 grados. Es decir, que es un día bien calentito. Pero no se haga problema porque en los próximos días la temperatura va a bajar. Y de lo que se trata es de disfrutar el día de hoy con la temperatura y el nivel de humedad que tenemos, que realmente no es nada bajo. Entonces, a disfrutar este lunes 17 de febrero del año 2020 aquí en La Brújula, donde le damos los buenos días a quien nos acompaña y hace posible que esto salga técnicamente, Beto Perdomo, nuestro operador. También le damos los buenos días a Daniel de Abrantes, que está viajando para sumarse a esta mesa. Le damos los buenos días a Daniel Pérez, que es quien hace toda la postproducción de este programa y es quien hace posible que usted pueda recuperar todos los reportajes que por aquí estamos haciendo, nada menos que en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Así que gracias Daniel Pérez, que hoy no va a venir porque va a ser un trabajo desde otro lugar, pero también para nuestro querido programa La Brújula. Le vamos a dar los muy buenos días a Radio Fénix, la 92.1 MHz de Corrientes Capital, y a su conductora, la directora, doctora, Mónica Colunga. Muy bien, un fuerte abrazo para ella. Y también a nuestros queridos amigos de allí, de Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, defensores del ambiente, de la calidad del aire, del agua, de la tierra, Gustavo Ficini y Elvio Yadanza. Buenos días a todos los que nos están escuchando por las antenas, quienes nos han dado un saludo a través de los WhatsApp, que es muchísimos, pero muchísimos amigos y escuchas de esta radio, y a todos los que nos siguen justamente por las aplicaciones en distintos lugares del país, en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en Neuquén, en La Pampa, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, como hemos dicho, en fin, muchísimos lugares de la Argentina donde nos están escuchando. Tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Qué programa vamos a tener en el día de hoy? Un programa, como siempre, calentito, Para quienes se perdieron el último programa del martes de la semana pasada, que lo dedicamos íntegramente a hablar con Jorge Rulli, lo pueden justamente rescatar yendo al canal de YouTube. Es un programa que no tiene desperdicio. Usted puede coincidir, no coincidir, pero es un programa que tiene que ver con el pensamiento nacional, Y si hay un exponente de la ecopolítica nacional, es nada menos que Jorge Rulli. Así que lo puede encontrar, lo puede escuchar, se puede tomar todo el tiempo necesario. Pero hoy vamos a tener un día con varios reportajes, no con uno, sino con varios. Bueno, el martes pasado tampoco fue únicamente Jorge Rulli, porque también tuvimos algún otro invitado, pero básicamente hemos hablado con él. Hoy vamos a estar hablando con el presidente de la Fundación Marambio, Juan Carlos Luján, porque el 21 de febrero se celebra el Día de la Antártida Argentina. Y como entendemos que no tiene la suficiente difusión, y también porque hay temas que nos preocupan en la Antártida, como el tema del calentamiento global, vamos a estar comunicándonos en muy poquitos minutos, en apenas 4 minutos, con Juan Carlos Luján. También vamos a estar hablando con Dante Alfaro, del movimiento político pedagógico sindical Florencia Fossati. ¿Por qué vamos a estar comunicándonos con un dirigente del área de la educación? Simplemente porque nos preocupa saber cómo está nuestra educación, cómo están nuestros niños, cómo están los trabajadores docentes en la Argentina, qué está pasando con la paritaria hoy, de manera que vamos a estar hablando con Dante Alfaro del movimiento Florencia Fossati. También vamos a estar hablando con Claudio Lozano sobre un negociado tremendo que ha sido con la cerealera Vincentín, una cerealera poderosísima de la Argentina, que aparentemente ha recibido por parte del Banco Nación un tratamiento privilegiado bajo la influencia de Javier González Fraga, que era el presidente del Banco Nación,
y también del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Le vamos a preguntar a ver qué nos dice a Claudio Lozano, cómo podrá evolucionar esta causa, que ya es una causa que tiene destino judicial, porque va a haber convocatoria de acreedores, ya está en convocatoria de acreedores, puede ir a la quiebra, vaya a saber cuál puede ser su destino. También vamos a hablar finalmente con Guido Galmarini sobre la situación de los jubilados. Ustedes saben que se ha dado ya la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, dado que algo que simplemente tenía que haber sido por ley, porque tendrían que haberse incrementado todas las jubilaciones vinculadas al ANSES en un 11,56%. Sin embargo, esta ley ha sido suspendida. Lógicamente que para bajar gastos, el gobierno nacional disminuye básicamente las erogaciones jubilatorias. Para disimularlo, subió 197 pesos las más bajas, por sobre lo que hubiera dado la ley. Pero lógicamente, a medida que fue escalando, se fue reduciendo la cantidad de ingresos que van a tener los jubilados, y como resultado de los que cobran un poquito más y de los que cobran menos, hay un ahorro por parte del Estado Nacional de varios miles de millones de pesos. A eso se le llama ajuste. Usted lo puede ver de una forma, de otra. El presidente se enojó porque eso dice que no es un ajuste. Eso es un ajuste, todos lo conocemos, no hace falta, él dice que no nos engañen. No, yo ya tengo 48 años de militancia política, no me engaña nadie. O si me engañan tienen que ser a través de trucos muy sofisticados. Pero cuando usted suma y resta y el resultado total le da que para destinar a los jubilados hay menor cantidad de dinero, eso se llama ajuste. Después lo vamos a hablar entonces con el doctor Guido Galmarini. Vamos a ver si ya nos podemos comunicar con Juan Carlos Luján, que es un hombre absolutamente vinculado desde hace muchísimos años al tema de la Antártida. Es presidente de la Fundación Marambio y la verdad es que para nosotros es un honor, un gusto poder estar hablando con alguien que fue expedicionario al Desierto Blanco, caballero del Desierto Blanco, le dicen, excombatiente de Malvinas, habiendo sido condecorado por ley de la Nación Argentina con la medalla La Nación Argentina al Valor en Combate, reconociendo su actuación por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la patria. Mire usted si no va a ser un orgullo para nosotros hablar con Juan Carlos Luján. Participó de la campaña antártica verano 1967-68, fue dotación anual de la base Matienzo entre 1968 y 69. Desde allí, integrando la Patrulla Soberanía, fue fundador de la base Marambio. Ustedes saben que cumplió 50 años el año pasado la base Marambio, y poder estar hablando con uno de sus fundadores, ¿qué les puedo decir? Es realmente algo espectacular. Él ingresó a la Fuerza Aérea en 1956, se retiró voluntariamente en 1986. Actualmente es suboficial mayor, retirado, cumplió funciones a bordo como operador de sistemas de entrega aérea, siendo tripulante de distintos aviones, culminando su carrera en el sistema de armas Hércules C-130. Realizó desde 1972, 10 años antes de la Guerra de Malvinas, operaciones aéreas a esas islas y en toda la Patagonia, como tripulante del ADE, en los aviones Fokker F-27. Es historiador antártico, en fin, mucho para hablar sobre Juan Carlos Luján. Mientras tanto, como hacemos los lunes, vamos a darles a ustedes esta frase de Miguel Cervantes Saavedra, que pone en boca de Don Quijote de la Mancha. Para el día de hoy, como para todos los días, usted se puede levantar, apenas se levanta bien tempranito. Yo me levanto un poquito antes de las 6 de la mañana, no quiere decir que no tenga sueño, ojo, me levanto, y uno se podría repetir esta frase todas las mañanas, y se levanta un poco más tarde igual, no hay ningún problema, y si se levanta al mediodía y recién está prendiendo la radio y está escuchando La Brújula, usted puede decirle esto que Don Quijote le dijo a Sancho Panza: hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho.
Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo, querido Sancho, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. ¡Qué magnífico! Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y si no me equivoco ya estamos en contacto con Juan Carlos Luján. ¿Es así, Juan Carlos? Así es, muy buenos días, mi saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, nos resultó un poco trabajoso, pero finalmente lo conseguimos. Nosotros teníamos básicamente dos preguntas, Juan Carlos, y tienen que ver, la primera con que usted nos diga por qué el 21 de febrero es el Día de la Antártida Argentina, hecho que en términos generales la población no conoce y a nosotros nos pareció muy bueno poder difundirlo a través de alguien tan autorizado como usted. Bueno, la fecha es el 22 de febrero. El próximo sábado, 22 de febrero, se cumplen 116 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida, porque ese día, el 22 de febrero de 1904, flameó por primera vez la bandera argentina en nuestra patria blanca, precisamente en la isla Laurie del Grupo Orcadas, donde actualmente funciona la base Orcadas. Y lo más importante de esto es que durante 40 años era la única que tenía posesión permanente en la Antártida, el único país, vamos a decir. En la actualidad hay otros países que reclaman soberanía y esto es uno de los principales avales para este reclamo, ¿no es cierto? El hecho de nuestra presencia efectiva de hace 16 años, 116 años, es decir, hace 116 años, toda la mañana un argentino iza nuestra enseña patria defendiendo pacíficamente nuestra soberanía en el continente antártico. Muy bien. Alguna gente se pregunta por qué hay países del hemisferio norte que reclaman derechos sobre el continente antártico. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, todo esto surge del Tratado Antártico, firmado en el año 1959. Bueno, el Tratado Antártico, que yo lo que le aconsejo a todos porque es muy interesante conocerlo y es un poco extenso, porque son 12 países que firmaron para que ese lugar sea un lugar de paz, ciencia y preservación del medio ambiente, donde no se puede explorar, ni siquiera puede haber presencia militar, también del tema nuclear, es decir, es un país, como le dije, de paz, de ciencia y de preservación del medio ambiente. Yo lo que sugiero siempre, nosotros tenemos una página de internet que es www.marambio.acu, y allí nosotros tenemos un índice que dice Tratado Antártico o un buscador tipo Google que poniendo Tratado Antártico sale, y sobre todo lo que sugiero es que lean el artículo 4, porque se confunde mucho y lo mezclan mucho con el tema de Malvinas. Son dos temas legales completamente distintos. Claro. En esos países, en la actualidad, no solamente están los países que firmaron el tratado, sino que se permite el ingreso a lo que hace al Tratado Antártico de todos los países del mundo. No digo que estén todos, pero hay estaciones científicas rusas, chilenas, norteamericanas,
japonesas, de distintas nacionalidades que trabajan en forma mancomunada por el bien de la ciencia. Es decir, cuando dice la base brasilera tal, pero como los brasileños reclaman soberanía, no, los que reclaman soberanía son solamente 7 países, pero después el resto de los países, de acuerdo a este tratado, trabajan en pos a la ciencia. Le hago la última pregunta, Juan Carlos, porque sé que hoy estaba usted ocupado. No, al contrario, me gustaría explicarles también algo de por qué la gente no conoce y qué hicimos nosotros para lograr que 15 provincias, y nos faltan todavía unas poquitas más, han incluido una ley que el 21 de junio, porque el día del 22 de febrero es una fecha de receso escolar, entonces claro, son pocos los que saben, muy pocos los que saben que ese día es el Día de la Antártida, y menos saben los motivos que son tan importantes como el Día de la Escarapela, el Día de la Bandera, el Día de San Martín. Nosotros incluimos el día, es decir, buscamos un día que no sea de receso escolar, y el 21 de junio, que es el día que se inicia el invierno, y por distintos motivos que están en los fundamentos de estas leyes, hemos solicitado a nuestros contactos de todas las provincias y hemos conseguido que 15 provincias tengan una ley que instituye en la misma el Día de la Confraternidad Antártica, 21 de junio, y se le incluya en el calendario escolar, es decir, con un objetivo muy importante, que es la de promover la difusión y la toma de conciencia respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio antártico, y además reconocer el quehacer de los antárticos, que es poco conocido. Las provincias que todavía sus legisladores no han presentado esta ley es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las otras 15 provincias en estos 2 últimos años han sancionado esta ley, y nosotros ahí en esa página que le mencioné, marambio.acu, en el margen izquierdo hay un menú donde dice Día de la Confraternidad Antártida. Bueno, hace clic allí y ahí están los fundamentos y los textos de todas las leyes que se han sancionado. Y es muy importante porque ese desconocimiento, y lo vivo en carne propia porque yo voy a dar charlas sobre Antártida, y tengo un slide que es el primero que presento, que dice ¿cuándo es el Día de la Antártida? Me ha tocado 80 docentes había en esa sala, y pregunté ¿cuál es el Día de la Antártida? Y no lo sabían, y uno solo levantó la mano y me dice es el 22 de febrero. Muy bien, ¿y por qué? Y no lo sabían. Entonces eso me dio una muestra de que se conoce poquísimo sobre la Antártida, y nosotros queremos que esto se conozca, porque dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Bueno, así es. La Antártida hay que conocerla, hay que amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria. Le hago esta pregunta: ¿por qué la Argentina como Estado no organiza tours, digamos, hacia ese sector, con la finalidad de que quien vaya hasta allí también sea un difusor dentro del territorio de lo que es el conocimiento sobre la propia Antártida, el valor que esto tiene, y además justamente que se la conozca y se la quiera? Bueno, mire, yo creo que más que hacer tour tendría que enseñarse sobre Antártida. Es muy vasto. No hay textos escolares donde los docentes puedan recurrir. Nosotros les decimos que nuestra página que mencioné recién es una enciclopedia antártica. Yo creo que hay muchas cosas para saber antes de ir y verlo, pero además en lo económico
fíjese que en la Antártida van tour, van cruceros. Claro. Los cruceros están en el orden de los 8 a 10 mil dólares más o menos para hacer este viaje, más el vuelo a Ushuaia. Es decir, no creo que el Estado se ponga en esos gastos porque tenemos otras prioridades, ¿no? Inclusive dicen en avión, tenemos pocos aviones ahora, se hacen los vuelos y en esos vuelos se traslada a aquellos que van en misión del servicio, no a conocerla, ¿no es cierto? Claro. Creo que se estaba hace unos años porque la base no está preparada para alojar gente. Bueno, le van a preparar, iban a comprar aviones especiales, pero bueno, todo eso quedó en proyecto. Claro. Bueno, le voy a hacer la última pregunta porque nos la traslada una oyente ¿Sí, cómo no? que tiene que ver con la noticia del calentamiento, donde dice que se ha batido un récord que Sí, lo de... ¿Cuántos grados le dijo, Leo? más de 20 grados, dice. No. O Más sea, de eso. la En las redes publicación es sociales, los Andes, ¿sí? sí. Que dice que nuevo récord, la temperatura en Antártida superó los 20 grados. No, esa es una información errónea. Ajá, La base Esperanza hace unos días llegó a 17 grados y medio, sobre cero, perdón. Y en la base Marambio 15 grados y medio sobre cero. Pero esto no es una novedad. Esto, si ingresan a la página, porque yo hablo siempre de la página porque ahí tienen todo, ponen en el buscador temperatura, van a ver que durante los años anteriores ocurrió lo mismo. Lo que pasa es que para esta fecha se repite la noticia, pero eso ya ocurrió varias veces. Así que lo mismo ocurre, y algo muy interesante, con el tema de del agujero de ozono. sí, El agujero de ozono en el mes de septiembre se expande tanto que llega hasta Río Gallegos, es enorme, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo el mundo habla sobre el agujero de ozono y se dicen infinidad de cosas, pero después vuelve se cierra, vamos a decir. Lo que nos tenemos que preocupar que en todo el mundo la capa de ozono está debilitada. claro. Y ese agujero se produce sobre el polo sur. Entonces, eso es lo que pero son noticias, claro, son noticias, es raro, porque en Antártida, por ejemplo, la pista de la base en Marambio, de la cual yo soy uno de los que la construí, de sus fundadores, hace 50 años, en el año 69, nosotros encontramos una pista de barro, no una pista, una superficie de barro congelado con rocas que emergían de la superficie. Bueno, nosotros sacamos esa roca y pudo aterrizar, y puede aterrizar desde entonces porque se rompió el aislamiento. Y esa pista es de barro congelado. Y dice, pero ¿cómo? No es de cemento, no. ¿Por qué se va? Porque al estar congelado es más duro que el cemento. Claro. Pero con los 15 grados sobre cero se ablanda. Y el avión en esos días no puede operar porque se hundiría en la pista. O sea que eso de la temperatura 20 fue una publicación, pero que dio una agencia, creo que brasilera. Inclusive me preguntaban si había brasileros en meteorología en Marambio. Puede ser que haya brasileros porque los científicos muchas veces están en distintas bases, se hacen intercambios, pero no, la temperatura en Marambio no superó los 15 grados y medio, y en la base Esperanza 17 grados y medio. Bueno, Esa es la realidad. nos trae un poco de tranquilidad entonces. Sí, Entonces, dígame ya para cerrar, ¿cómo se celebra este 22 de febrero el Día de la Antártida? Bueno, a nivel oficial, creo, porque yo recibí la invitación, pero yo recibí
la invitación de la Academia Antártica Argentina, es una invitación personal. En la corbeta Uruguay, a las 11 de la mañana, se va a realizar una ceremonia, pero no sé si es una ceremonia pública, porque supongo que no, porque la corbeta es decir, es algo pequeña y deben concurrir, inclusive tiene que confirmar su presencia, ¿no? Es lo único que sé hasta ahora. Sé que en las unidades militares se recuerda, inclusive hay una ley, la ley 20.827, boletín oficial 23043, que dice que ese día se debe izar al tope la bandera nacional en todos los edificios públicos de la nación y se deben realizar actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía. Le puedo asegurar que esto no se hace. Bueno. Sí, se hace en algunos lugares, y hay una ley de la nación, pero son esas leyes que no todos, aparte ya les digo, ante el desconocimiento de lo que es la Antártida. ¿Por qué? Porque el 22 de febrero es fecha de receso escolar, la gente no sabe de qué se trata, pero en la Antártida hay hombres de ciencia y personal que ha realizado todo tipo de función hace 116 años, y desde entonces hasta ahora en esa defensa pacífica de nuestra soberanía han fallecido más de 100 personas y muchos que han quedado con secuelas para continuar viviendo, ¿no? Así que es bueno que se interiorice la gente, y por eso nosotros repetimos tanto la página nuestra marambio.acu. Inclusive nosotros tenemos más de 1 millón de contactos del país y del mundo. Aquellos que nos escriben a info@marambio.acu, info@marambio.acu, nos pasan su nombre y apellido y de qué localidad es, porque los tenemos sectorizados. Nosotros le enviamos información, valiosa información, en boletines que publicamos todos los meses. Información veraz y no la que encuentran en las redes sociales, que muchas veces me espantan, porque dicen cosas que no sé cómo tienen una imaginación enorme para es para atraer a la gente, pero no como ustedes que van a la fuente. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo, Juan Carlos. No, yo le agradezco a ustedes porque me permiten cumplir los nobles objetivos de esta fundación, que es la de difundir todos los temas antárticos en general, y aparte de eso, públicamente ponernos a disposición de la gente, porque la Fundación Marambio está para asesorar a la gente sobre los temas antárticos en general. Le agradezco, quedo a sus órdenes y de sus oyentes. Muy amable, gracias. Muy amable. Bueno, hemos hablado con el doctor Juan Carlos Luján, presidente de la Fundación Marambio, suboficial mayor de la Fuerza Aérea, retirado. Ha sido realmente un gusto y un honor para nosotros haber conversado con él, sobre todo para un país cuya extensión algunos creen que termina en Ushuaia, y Ushuaia es apenas la mitad de la Argentina, porque nuestro país es bicontinental, pertenece al continente americano y al continente antártico, y va desde La Quiaca hasta el Polo Sur, lógicamente como lugares de paz, como lugares de vida, como lugares de convivencia, como debe ser, como debería ser en todo el planeta Tierra, y reivindicando soberanía, sobre todo para tratar bien la vida, para tratar bien el ambiente, para que se generen condiciones favorables para el desarrollo de la dignidad humana, de manera que es bueno recordar que el día 22 de febrero, el día de la Antártida. Bueno, si ustedes quieren, les comento, creo que ya vamos a estar hablando con nuestro amigo Dante Alfaro,
del movimiento político pedagógico sindical Florencia Fossati, lo cual también para nosotros va a ser un gusto, es la primera vez que hablamos con él. Ya estamos en contacto, ahí espero que me haga las señas. Ya estamos entrando en contacto. Quiero decirles que el FMI está anunciándole a la Argentina que, que no hay posibilidades de quita. Pero ya estamos entonces hablando con Dante Alfaro. Buenos días, Dante. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, un gusto. Un poquito más tarde de lo previsto nos hemos comunicado por algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos en contacto contigo. Lo primero que me gustaría que nos dijeras, Dante, muy brevemente, es ¿qué es el movimiento político pedagógico sindical Florencia Fossati y por qué remite a la figura de esta docente mendocina Florencia Fossati? Bueno, interesante tu pregunta. Florencia Fossati fue una docente mendocina que en el año 1919 encabezó una potente huelga del magisterio que se inició en Mendoza pero se extendió a todo el país y que después también se extendió a otros gremios como el gremio ferroviario, la construcción y otros, tomando una gran envergadura. Inicialmente fue una medida de fuerza tomada por el magisterio mendocino por la falta de pago a sus salarios. Nosotros en La Matanza construimos, fundamos esta agrupación en función de desarrollar un trabajo pedagógico, sindical y político, y con compañeros de distintas experiencias y distintas tradiciones. Y nosotros reivindicamos su nombre por razones de ser una compañera de izquierda, por ser una mujer, por ser una docente que se desempeñó en una provincia de rasgos muy conservadores como es la provincia de Mendoza y llevó adelante una acción renovadora no solamente en el campo gremial y sindical, sino también en el campo de lo pedagógico, pues ella entendía que los niños y las niñas son sujetos sociales, sujetos pedagógicos y que por lo tanto deben ser protagonistas del hecho educativo y no solo receptores pasivos de los conocimientos impartidos por otros, ¿no? Claro. Bueno, está muy bien esto a modo de introducción y voy a un segundo paso dentro de la introducción antes de llegar a la actualidad. Sí, ustedes pertenecen a SUTEBA, ¿verdad? Nosotros integramos como agrupación la conducción multicolor del SUTEBA Matanza. Claro. El SUTEBA, en términos amplios, se define lógicamente como una construcción de naturaleza sindical, democrática y autónoma. Esa autonomía, no de La Matanza específicamente, sino en general, ¿ustedes la están sintiendo o ven que restringen grados de autonomía en función de acuerdos con el oficialismo? Mario, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Si se quiere, hay aspectos objetivos, es decir, que están más allá de la voluntad propia y hay otros que sí. El SUTEBA provincial, nosotros entendemos, fue un momento muy importante en la vida de la docencia bonaerense. Pero bueno, hay condicionantes muy fuertes, porque nosotros sabemos que en la Argentina el movimiento sindical en su conjunto tiene fuertes lazos con el Estado, depende del Estado, y una de las pruebas de esa dependencia es ni más ni menos que la ley de asociaciones profesionales que data de la época del primer gobierno peronista, y que esa ley, bueno, como lo han dicho muchos compañeros a lo largo de
de décadas, ha hecho que por ahí llegar a ser el secretario general de un gremio provincial o nacional sea tanto o más difícil que ser presidente de la nación, ¿no? Es decir, porque instaura una carrera, la carrera sindical, está el tema del descuento por planilla, por el cual el Estado se entera antes que nosotros cuántos afiliados tenemos, cuánto dinero se recauda. Bueno, todas estas son demostraciones de que no somos independientes del Estado, ni de los partidos políticos tampoco. Entonces, y ya siendo concretamente al SUTEBA, nuestra historia está marcada por las distintas reformas educativas que se fueron dando y en la cual los compañeros de la dirección sindical provincial han ido acompañando esas reformas con los distintos gobiernos de cuño, sobre todo los de cuño peronista, y han pasado a participar incluso en distintos peldaños del gobierno y del Estado. Es decir, tenemos un sindicato cuyos dirigentes atienden desde los dos lados del mostrador. Y eso, evidentemente, nosotros lo encontramos en todo el proceso de la matanza también, donde el sindicato prácticamente parecía, y en gran medida lo era, una especie de oficina del gobierno bonaerense, porque cuando los compañeros iban a reclamar o a preguntar, siempre le decían que las autoridades, el 90% de los casos, que las autoridades, inspectores, funcionarios de la provincia tenían razón y no el compañero, ¿no? Qué bárbaro. No sé si contesto tu pregunta. Sí que la contestas, sí la contestas. Sé también, y sigo merodeando porque después quiero ir al tema concreto, digamos, claro. Aquí y ahora. Sí. Pero sé que vos sos un hombre avesado no solo en la vida sindical, sino en el tema educativo. Sí. Las pruebas PISA no le dan bien a la Argentina, donde queda relegada en casi todos los renglones. ¿Cómo estás viendo vos esta crisis educativa que lógicamente viene desde hace mucho tiempo y que marca una suerte de decadencia sin solución de continuidad? ¿Cómo lo ves y cómo pensás que se podría revertir? Bueno, la crisis educativa nosotros la tenemos de hace 30, 40 años. ¿Cuándo comenzó? Bueno, el término crisis en sí mismo es una caracterización que habría que ajustar, pero bueno, si nos vamos hasta la dictadura, para no ir más lejos, nosotros sabemos que la dictadura cívico-militar representó un retroceso en todos los campos de la vida social, económica, política, y la educación no fue una excepción, y podríamos decir que en concreto la crisis está en el abandono del Estado-Nación de sus compromisos y sus obligaciones para con la educación. Es decir, y esto se inicia en la época de los militares, cuando comienzan a transferir las escuelas de nación a las provincias, ¿no? Es decir, lo primero que se transfiere son las escuelas primarias, donde gran cantidad de ellas pertenecían a los institutos Laínez, por la ley Laínez. La ley Laínez era una ley nacional de las primeras décadas del siglo pasado, por el cual el Estado Nacional iba en auxilio de las provincias, construyendo escuelas y gestionándolas, pero eran las escuelas primarias. Entonces, el primer signo es la transferencia de las escuelas primarias a las provincias, con lo cual ya hay una merma muy importante en el presupuesto y por lo tanto en la mantención de estas escuelas. Luego, en la época democrática y ya con el gobierno de Menem, el paso siguiente es la transferencia de las escuelas nacionales secundarias a también las provincias, ¿no? Es decir, y la ley federal en los años 90, en los años del menemismo, los famosos años 90, ya directamente el artículo 4 de la Ley Federal de Educación ya diluye la
la responsabilidad del Estado Nacional, transfiriendo esa obligación de gestionar y mantener las escuelas al nivel del Estado provincial, de los estados municipales, de las entidades empresarias, sindicales incluso a las comunidades religiosas, ¿no? Ujú. Es decir, si uno visita esa ley, va a ver que cómo queda diluido totalmente la responsabilidad del Estado. Eso es en elementos económicos. En elementos propiamente educativos, ya el Ministerio de Educación deja de ser, a partir del canje de la deuda, de la capitalización de la deuda, de toda la ola privatista que vino en los 90, el Estado deja de ser el Estado rector de la educación en la Argentina y lo pasan a ser el Banco Mundial, las ONG, las entidades privadas, que son las que van a dictar los proyectos curriculares y las leyes en su conjunto. Nosotros acá tenemos además un problema de que todo el progresismo, la mayoría del progresismo pedagógico y político de la Argentina acompañó estas reformas que se dieron en los años 90. Acá la Ley Federal de Educación fue redactada por connotados profesionales pedagogos como la pluma de Juan Carlos Tedesco, de Adriana Puigros, de Cecilia Braslaski, es decir, todo el progresismo, que además tributaba y revistaba en esa organización, diríamos, continental, que es Flaxo, y que nosotros la caracterizamos como una organización dependiente del imperialismo, dictó esta transformación en la cual la escuela pasa de ser un elemento de transmisión de los conocimientos a ser una escuela contenedora, ¿no? Es decir, contenedora del conflicto social, contenedora de los problemas emocionales y psicológicos de los chicos y sobre todo de sus necesidades alimenticias, en lo cual también esta reforma fracasa porque en realidad no contuvimos nada durante todos esos años. Sí, claro. ¿No? Pero eso es para darte algunos elementos nada más, porque sería largo de explorar y de extenderse uno, y creo que no es ni el tiempo ni el lugar, ¿no? Pero parece para darle al oyente un panorama, ¿no es cierto? Sí, pero me parece muy interesante contextualizar. Lógicamente que te vamos a volver a llamar en otra oportunidad, pero ahora no puedo dejar de preguntarte por algo que durante los últimos años ha afligido a la comunidad educativa y también al conjunto de la sociedad, que es el salario docente. En general, los trabajadores han perdido salario durante los últimos años. Te querría preguntar, ¿cuánto ha perdido el trabajador docente de ingresos durante los últimos años? Y ahora que se abre una paritaria donde, entre otras cosas, van a discutir el salario, ¿cómo ves que se va a encarar esto? ¿Cómo lo ves de parte del gobierno y cómo ves de parte de los sindicatos? Bueno, tenemos, es decir, según las estadísticas oficiales, que siempre hay que tomar con mucho cuidado y con pinzas, durante estos años de gobierno de Macri, el poder adquisitivo del salario docente ha disminuido en más del 20%, tranquilamente. Claro, pareciera que ese 20 es un 20 y nada más, pero resulta ser que el salario docente viene en pérdida y a la baja desde hace muchos años, ¿no? Claro. No es solo con el gobierno macrista, sino ya de antes veníamos a la saga, ¿no? Es decir, en algunos momentos estuvo un poquito mejor, pero nunca el salario docente pudo recuperarse como corresponde. Se fue achatando la pirámide salarial y en el sentido de que se fueron desconociendo los años de antigüedad, muchas sumas en negro, que no, es decir, hay un básico que en este momento roza los 12.000 pesos, que se estancó ahí y no crece. Por lo tanto, el salario, hay una distancia interesante entre el salario inicial, que es el de bolsillo, lo que uno se pone al bolsillo cada mes, y el básico, que es muy importante porque si el básico no se mueve,
es muy difícil que los compañeros del sector pasivo, los jubilados, puedan cobrar esos porcentajes, etcétera, ¿no? Es decir, es global la pérdida. Claro. Y para revertir esto sería necesario establecer un salario mínimo que satisfaga digamos lo que está establecido como una canasta familiar de 38.000 pesos, y que eso pudiera darse en una jornada simple de labor y no como ocurre hoy, que tenemos en la secundaria profesores taxis y en la primaria docentes que ocupan 2, 3 cargos para poder parar la olla, y que eso evidentemente resiente muchísimo la calidad educativa, porque ese compañero, esa compañera no dispone del tiempo para atender en general grupos que son conflictivos, que son de la educación pública, donde van los hijos de los trabajadores, los sectores más vulnerables, los chicos que son más necesitados y que mayor atención necesitarían. Y nosotros necesitamos compañeros y compañeras que se ganen por la idea de la dedicación exclusiva. Uh-huh. Y también, por supuesto, hace falta un proyecto curricular que apunte a esto, que no apunte solamente al empleo, al trabajo, que son elementos importantes de la vida, nadie lo niega, pero la educación a criterio de nosotros tiene que responder a las expectativas de la vida. La vida no es solo el trabajo, la vida es la relación con los demás, es una sociedad justa. Justamente estoy frente a la pantalla de televisión y todo el día están desfilando por nuestros ojos las escenas de la violencia, que están vinculadas a una sociedad en disgregación, ¿no? Es decir, podemos decir que la crisis no es solo educativa, sino que es una crisis social, ética, de una enorme profundidad. Entonces, la educación no puede limitarse solamente a que un chico tenga los instrumentos mínimos para ingresar a un empleo, sino que tiene que darle todas las herramientas para la vida de relación en una sociedad civilizada, ¿no? Así es, así es. Y bueno, porque a nosotros nos gusta invertir mucho tiempo, pero el tiempo está limitado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo estás viendo vos que se encamina el inicio de clases? ¿De manera conflictiva, de manera acordada? En fin, ¿qué tenés para decirnos en torno a eso, dado que estamos muy cerquita del inicio de las clases? Hay dos planos de la cuestión. Por un lado son las negociaciones que están realizando los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires, comenzando por el nuestro, el SUTEBA, que es el más numeroso. Uh-huh. Y el tenor general de la dirigencia, Baradel y compañía, es que nadie está pensando en hacer paro, que el inicio de clases le estaría garantizado al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y que hay una voluntad no solamente de inicio, sino también de allanarse a las propuestas que puedan surgir del gobierno, que todavía no han surgido, porque la paritaria hasta ahora lo que ha resuelto ha sido la conformación de distintas comisiones técnicas que van analizando problemas también muy importantes como el problema de la infraestructura, el mantenimiento de las escuelas, etcétera. Y el tema del salario sigue en una especie de limbo, porque ya tanto el gobierno nacional como el provincial han anunciado que se ofrecería a los docentes sumas fijas, lo cual evidentemente sería una pérdida muy grande para nosotros. Claro. Pero aquí lo más grave de todo esto es que los docentes del medio para abajo no hemos sido consultados, no han sido convocados a ningún tipo de organismo, llámese Asamblea General o reunión de delegados con mandato. Nosotros, el SUTEBA Matanza va a realizar este jueves una primera reunión de delegados que no va a ser resolutiva, que va a ser una reunión deliberativa para que los compañeros de las escuelas acerquen las opiniones, los pareceres, cómo están viendo los compañeros y las compañeras en las escuelas la situación, y qué están dispuestos a hacer, ¿no? Porque
Estamos viviendo un momento muy, muy, muy delicado, donde sin duda los compromisos con la deuda externa, con los pagos al FMI y a los bonistas, son condicionantes bastante grandes y no se los puede desconocer. Pero bueno, nosotros somos de la idea de que no se puede satisfacer la deuda con el pueblo, que para nosotros es la principal, y la deuda con los bonistas y el FMI a la vez. No hay que elegir entre una cosa y la otra, y por eso nosotros decimos, por ejemplo, en relación a la cuestión de los jubilados y a la cuestión del pago mismo a los docentes, fíjense ustedes que Kicillof, a partir de arreglar con los bonistas, tuvo que retrasar el pago de un retroactivo más o menos equivalente a 5.000 pesos para más adelante, porque no dispone de los fondos. Entonces, esto confirma lo que nosotros venimos diciendo, que hay que elegir. Si nosotros elegimos pagar a los bonistas, va a ser muy difícil satisfacer las necesidades de la educación y de los docentes. Bueno, Dante, ya estamos muy cerquita de la 1. Seguramente en un par de semanas vamos a volver a comunicarnos con vos. Con muchísimo gusto, Mario. Y bueno, para nosotros ha sido un gusto habernos comunicado por primera vez. Le decimos a los oyentes, para quienes se hayan olvidado, que hemos estado hablando con Dante Alfaro del Movimiento Político Pedagógico Sindical Florencia Fossati de La Matanza, y con el cual vamos a continuar conversando dentro de un par de semanas. Bueno, un abrazo, un saludo grande para toda la audiencia y un abrazo para vos, Mario. Bueno, igualmente para vos. Un fuerte abrazo y hasta siempre, Dante. Chao. Chau. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después reiniciamos ya con la presencia de quien viene haciendo este programa junto con nosotros, Daniel de Abrantes. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Y después de la tanda vamos a un reportaje a nada menos que nuestro amigo Claudio Lozano, miembro del directorio del Banco Nación. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Veo aquí que trajiste unos alfajorcitos de Achalay. Capilla del Achalay, Monte. de Cerro Uritorco, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Lugar precioso, ¿eh? Así es, así es. Qué bueno que hayas estado allá. Sí, un lugar muy lindo. La verdad que estuvimos con la familia ahí una semana frente al cerro y haciendo vida de vacaciones. Qué bueno. Río y demás. Qué lindo, porque ahí se desconectas un poquito del planeta. Demostramos que... Vos sabés que hay gente que me dice, no, qué sé yo, mi hijo, mi primo, mi tío se fue del país porque no encuentra un lugar tranquilo donde vivir, porque esta Argentina no da... La Argentina tiene 1 millón de lugares tranquilos donde vivir. Sí, no, vivíamos con las puertas abiertas, sin, disfrutando del paisaje sin ningún problema. Caminábamos 10 cuadras hasta el río todos los días. Un lugar hermoso, la verdad que particular. Capilla del Monte es un lugar que tiene una atmósfera particular por todo el tema del cerro, del Uritorco, claro, con algunas cosas lindas y otras no tan lindas. Bueno, vos sabés que ayer yo fui a Uribe Larrea, acá en Cañuelas. Sí, sí. Claro, domingo al mediodía, plena actividad, era más tranquilo que... No, está muy lindo. Lo único, un tema para mencionar, ¿no? Ustedes saben que está privatizado el Cerro Uritorco. Hay que pagar para hacer cualquier cosa, lo que es una verdadera enormidad, ¿no? Hubo un proyecto que impulsó el municipio hace unos años para la expropiación y está todo ahí parado, no se avanzó. Bueno, vamos, mientras nos estamos tratando de comunicar, que nos vamos, ahí le voy a pasar a Beto para que esto salga. Te digo que también estuve un poquito en la Laguna de Lobos. Ajá. Qué lindo qué lindo país que tenemos, una cosa maravillosa el país que tenemos nosotros. Es hermoso. Es la verdad es que si uno estuviera condenado a vivir en el país solamente y sin poder viajar al exterior, cosa que lo digo como un chiste, si querés, no te alcanza la vida para recorrer los preciosos lugares que tenemos acá. Recién estábamos hablando con el doctor Juan Carlos Luján, que es presidente de la Fundación Marambio,
y que él, sabés porque ya lo hemos charlado en otras oportunidades, que es fundador de la base Marambio hace más de 50 años atrás. La Antártida Argentina, un lugar excepcional en el planeta, Tierra del Fuego, lo que es Santa Cruz, la cordillera, el mar. No, un lugar, la verdad es que Argentina, vamos a tratar de hablar en algún momento con alguien que conozca bien sobre los números del turismo, pero la Argentina tendría que tener una fuente de ingresos fenomenal sobre la base del turismo, para lo cual tendría que tener una política turística de altísima jerarquía, elevar el tema a un nivel ministerial. Deberíamos tener un ministerio de turismo en la Argentina que lógicamente recoja las mejores experiencias del mundo, eleve la calidad de la recepción del turismo en el país, para que no haya aprovechados, para que no haya... Sí, tenemos también, arrastramos ahí mismo, ¿no? Las deficiencias de nuestra consolidación como Estado y nación, ¿no? Yo estuve en el Valle de Punilla, lugar al que voy desde que era niño. Hacía unos cuantos años que no volvía y me llamó la atención el nivel de descuido en el ordenamiento urbano de ese paraíso. Ajá. Las construcciones hechas sin ton ni son, sin ningún tipo de orden racional, atentando contra la maravilla del paisaje, ¿no? Sí, bueno, yo estuve hace un par de años por allí recorriendo justamente la ruta que... Ya estamos en contacto con Claudio Lozano. Claudio, buenos días. Sí, buen día, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar charlando contigo, Claudio. Bueno, igualmente. Bueno, como realmente creo que estamos frente a un hecho que va a ser trascendente, porque son hechos que quedan marcados en la historia, el tema de Vicentín, tengo la impresión de que va a tener varios capítulos todavía. Y me gustaría, por lo menos para nuestros oyentes, que en principio en 2 palabras nos digas vos qué es la cerealera Vicentín, qué hace, qué magnitud tiene y qué es lo que ha pasado para que en estos momentos se esté tratando en sede judicial temas tan importantes que están vinculados al crédito del Banco Nación, que le digo a nuestros oyentes, aunque ya lo dijimos, sos parte del directorio del Banco Nación. Bueno, el grupo empresario Vicentín es un grupo que tiene aproximadamente 16 empresas aquí en la Argentina, que tiene también presencia en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en España. Es un grupo realmente muy importante que está inscripto en el centro de lo que sería la actividad del agronegocio exportador de la Argentina. Es un principal exportador de harina y de aceite de soja. Comparte la propiedad de una empresa top a nivel mundial, que es Renova, en relación a la molienda de soja y a la producción de biodiesel. Es un grupo, es un gigante del sector agroexportador de la Argentina, es un grupo empresario que la firma principal, Vicentín Sociedad Anónima, en realidad ocupaba el puesto número 19 entre las principales empresas de nuestro país en el año 2015, pasó a ser la 6ª empresa del ranking de las 200 más importantes en el 2019, ha tenido un crecimiento espectacular de su facturación durante los últimos años, forma parte del lote de los ganadores de la Argentina, no de los perdedores. Y pese al hecho de que sus balances, hasta el último presentado del 2018, muestran una performance económica con mejoras sustantivas del patrimonio neto, de sus resultados y demás, pese a esto, de buenas a primeras, primero dejó de cumplir con el crédito que tenía con el Banco Nación,
en agosto, en el marco de lo que fue la elección de las PASO, y en segundo lugar, 5 días antes de que asuma el nuevo gobierno, defaulteó a todos sus acreedores y hoy está en concurso de acreedores porque se supone que no puede pagar. Es decir, hay una situación muy extraña de una empresa con un comportamiento y una performance económica muy importante, muy virtuosa, que francamente no se entiende la razón de haber llegado a esta situación. En ese sentido, hay un primer punto ahí que es lo oscuro de la situación de la firma, y oscuro digo porque además esta empresa desde mediados del 2018 hasta el 2019 inscribió el holding que articula el conjunto empresario en el Uruguay. Y la operación que financia el Banco Nación, que es una prefinanciación de exportaciones, es una operación que se da entre Vicentín Uruguay y Vicentín Argentina. Es una operación al interior del grupo empresario, y bueno, esto obviamente despierta mayor sospecha todavía respecto al manejo de los fondos. Digamos, la irregularidad está por un lado, del lado de la empresa, donde no se entiende la situación a la que arribó, porque el argumento de que el salto cambiario la afectó es un argumento relativo, porque el 87% de la producción de Vicentín va al exterior, es netamente exportadora, con lo cual el salto cambiario puede impactarle en sus costos o en sus pasivos, pero también en sus activos y en sus ventas. No es que le impacta solamente por el lado de los gastos. Así que bueno, en principio eso, y en segundo lugar, una gestión totalmente irregular por parte del Banco Nación, en donde, teniendo Vicentín vencida la calificación para acceder al crédito, porque ya había superado en abril del 2019 el porcentaje máximo al cual podía acceder respecto al patrimonio del Banco Nación. En realidad el crédito de Vicentín supera el 15% del patrimonio neto del banco. A pesar de que desde abril del 2019 estaba vencida la calificación, a pesar de que desde agosto Vicentín deja de pagar, en noviembre del 2019 se le garantiza primero 61 millones de dólares y luego 43 millones de dólares. El directorio del Banco Nación el 27 de noviembre valida estas operaciones y al mismo tiempo que valida estas operaciones le miente al Banco Central manteniendo la clasificación de la empresa en situación normal cuando las irregularidades eran completas. O sea, le da un crédito que no le puede dar porque ya estaba fuera de calificación y además de esto no estaba pagando y sin embargo le aumentan el crédito que percibía. Y como si esto fuese poco, digamos, Vicentín tenía una cuenta en dólares afectada como garantía en la sucursal Reconquista del Banco Nación, donde ingresaban los dólares de las exportaciones. Esa cuenta operaba como garantía para el cobro de los dólares del banco y la conducción anterior del banco nunca ejecutó esa garantía para poder recuperar el crédito a pesar de que desde agosto Vicentín no pagaba. En este marco el trato privilegiado tiene que ver con un hecho objetivo. Vicentín sus dueños tenían línea directa con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Mauricio Macri le daba indicaciones a González Fraga y González Fraga garantizaba por vía de las mesas de negociación que se organizaban en el banco que se le validaran a la empresa las demandas que tenía. Es decir, un trato absolutamente irregular de un crédito muy irregular también, sostenido en la complicidad, en la connivencia política con el gobierno anterior y con el directorio anterior del banco. Sí, está muy claro, tu informe es impecable, y además extienden en momentos en que ya estaba elegido el nuevo gobierno, porque vos estás hablando de noviembre del año 19, es decir, hace un par de meses atrás. Exactamente. Te hago la siguiente pregunta. Esta crisis en la cual está Vicentín, ¿vos la catalogarías como una crisis de naturaleza financiera, por ejemplo, transitoria, de carácter transitorio, o es una crisis estructural, donde el pasivo puede ser superior a los activos que estén quedando en el país
en términos de una convocatoria de acreedores que no terminen de cobrar, sino algunos, y no la totalidad de lo que han prestado, sino tan solo una parte. ¿Cómo lo ves eso? Mirá, la verdad es que la empresa en términos económicos es una empresa de absoluta viabilidad, solo puede tener algún problema financiero, en ningún caso nada que pueda afectar su continuidad por el lugar en el que está ubicada, el sector en el que está ubicado. Pero además incluso resulta también hasta extraño el proceso que la llevó a una situación de default de esta naturaleza, porque por más que haya acumulado pasivos en dólares, vuelvo a insistir, es una empresa exportadora, o sea que factura en dólares, y por lo tanto no hay mucha razonabilidad respecto a que el cambio se produce a partir de del salto cambiario posterior a las PASO. Eso no es así porque Vicentín tiene ingresos en divisas, no tiene ingresos en pesos. Si fuera un caso de ingresos en pesos contra deudas en dólares, uno podría entenderlo, pero no es la situación. Y es más, el balance de la empresa, el patrimonio neto de la empresa en el 2018 crece un 67% respecto al 2017. Tiene un resultado operativo positivo. Nada puede haberse desbarrancado tanto como para dar lugar a la crisis que Vicentín dice tener. Por ende, lo primero que creo que habría que hacer, que cualquier juez razonable debería hacer, es investigar el grupo empresario, las relaciones entre las distintas empresas vinculadas, para observar en qué medida estamos frente a un concurso de buena fe para resolver la continuidad de la empresa o estamos frente a un concurso de carácter fraudulento. Esto me parece que es clave, y además creo que también hay que mirar, digamos, deberíamos tomarlo como un caso que no debería quedar sujeto solamente a lo que diga la justicia o los negocios. Acá Vicentín es una empresa muy importante del sector alimenticio de la Argentina, es muy importante en el comercio de granos, en lo que tiene que ver con la oferta de divisas. No sería deseable que el resultado de lo que está ocurriendo termine con una mayor extranjerización del sector, por vía de un pase de manos donde alguna corporación transnacional termine absorbiendo lo que es una empresa tan importante. Me parece que eso debería ser algo que debería observarse como política de gobierno, donde las distintas instancias, tanto del gobierno nacional como provincial, Ministerio de la Producción, Ministerio de Economía y demás, vieran la posibilidad de pensar una estrategia de salida, que no dé como resultado que todo esto implique mayor extranjerización del sector. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Vos pensás que esto puede llegar a evolucionar hacia una figura de vaciamiento económico? Mirá, el comportamiento de la firma es un comportamiento muy opaco, por eso comenté esta reestructuración del grupo empresario configurando un holding en Uruguay y que, digamos, el crédito del cual estamos hablando y que no entendemos qué pasó, es un crédito al interior de dos firmas que forman parte del mismo grupo, Vicentín Argentina contra claro. Vicentín Uruguay. La factura por exportaciones se emite hacia Vicentín Uruguay, y la mercadería ni siquiera pasa por Uruguay, va de Argentina a los importadores de Vicentín Uruguay. Así que bueno, es todo es algo como para evaluarlo con detalle, y vuelvo a insistir, para poder hacerlo hay que ir a fondo con lo que ocurre con las vinculadas, no alcanza con mirar el agregado del grupo. Claro, acá se afecta patrimonio del Estado argentino a través del Banco Nación. Así es, efectivamente. Quiere decir que los funcionarios van a quedar imputados. ¿Y cuál sería la figura a partir de los cuales ellos tendrían que rendir cuentas? Mira, eso a mí se me escapa, todavía el banco no ha hecho, nosotros después de cuando recibimos esto,
más allá del informe que le da estado público a la situación, casualmente por lo extraño de la situación de Vicentín, nos parecía muy importante que esto tuviera estado público. Además de eso, le bajamos la calificación a la empresa, que seguía cuando el nuevo directorio del banco llegó, la empresa, a pesar de que no pagaba, a pesar de que tenía la calificación vencida y del todo el conjunto de irregularidades que mencioné, seguía en situación 1 normal. Claro. Como si nada hubiese ocurrido. Nosotros le bajamos la calificación para que el banco pueda previsionar los fondos que le permitan afrontar el resto de sus operaciones sin problema, y al mismo tiempo comenzamos una auditoría interna que está en curso y que, bueno, permite tener más elementos sobre lo ocurrido, seguramente dará lugar a sumarios internos que nos permitirán tener más elementos, y con todos esos elementos veremos la factibilidad de hacer una presentación judicial. La causa que hoy está operando en Comodoro Pi, en el juzgado de Ercolini, y en donde interviene el fiscal Policitas, es a partir de la denuncia de un particular que es un referente de una organización no gubernamental, creo que vinculada al cambio climático, que tomó el informe nuestro y sobre ese informe presentó la denuncia, y sobre esa denuncia el fiscal ha pedido un conjunto de investigaciones al juez, y también han imputado a González Fraga, pero no es una denuncia que hayamos hecho nosotros como banco, porque si bien tenemos clara la responsabilidad política del directorio anterior, la cuestión penal obviamente requiere de otros elementos de mayor detalle, ¿no? Claro. Ahora, sobre este tema un puntito más, muy breve. Hay razones políticas, económicas, judiciales. Desde un punto de vista ético, ¿a vos cómo te parece que ha actuado ese directorio respecto de este préstamo ampliado que le han hecho a Vicentín? No, ha privilegiado los intereses de Vicentín por encima de los intereses del banco público que supuestamente dirigía, porque la verdad que tenía, a partir de que la empresa no calificaba, tendría que haber obligado a que la empresa cancele, o tendría que haber obligado a que la empresa presente garantías por el 100% del crédito, o incluso debió haberse cobrado a través de la cuenta del Nación donde ingresaban las divisas de Vicentín, el crédito en su momento. Tuvo tiempo desde agosto a diciembre para hacerlo, y lo que nunca debería haber hecho es encima aumentar la exposición, a pesar de las irregularidades en las que se encontraba. Así que la responsabilidad del directorio de no haber defendido los intereses del banco, de haber comprometido la capacidad prestable del banco en un objetivo que no tenía sentido, cuando esa capacidad prestable podría haber tenido otros destinos mucho más interesantes, me parece que ese es el problema de fondo. De hecho, cuando un banco tiene esta situación, pierde capacidad prestable para otras. Nosotros hoy estamos intentando volver a alimentar, de hecho salió hace 72 horas una línea de crédito de 10.000 millones de pesos para pymes, en acuerdo con el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, con créditos de hasta 5 millones de pesos, a 180 y a 365 días, con tasas muy ventajosas, en el intento de que las pymes puedan ser un sujeto de crédito importante a la hora de retomar la actividad económica y ocupar la capacidad ociosa disponible. Ahora, poner dinero en estas líneas que para nosotros serían prioritarias, obviamente tiene como problema el hecho de que tengamos involucrado un crédito de esta magnitud, 18.000 millones de pesos, involucrados en una sola empresa que además amenaza con no devolverlo. Claro. Claudio, vos recién mencionaste algo que es muy importante y que forma parte del proceso de deterioro que viene sufriendo la Argentina, por lo menos desde la década del 90, que es la permanente extranjerización de unidades de renta importantes de nuestra economía. ¿Pensás que el tratamiento de este conflicto puede generar algún antecedente bisagra e interesante que pueda poner sobre la mesa, además del problema del vaciamiento y del problema del no pago del crédito, este tema de las rentas estratégicas que la Argentina está perdiendo y cómo las defendemos?
Sí, yo creo que habría que hacer eso, por eso digo, decía que no habría que dejar que esto simplemente tenga el trámite de carácter judicial o de problema de negocios. Acá me parece que se necesita una intervención de carácter gubernamental, para tratar de evitar que esto termine en una nueva extranjerización. A mí me consta que, digamos, hay una empresa en la que Vicentín tenía la mitad de su participación y que es una empresa de primer nivel a escala mundial, no hay otra a nivel mundial, que es Rénova. En realidad Vicentín tenía el 50%, ya perdió cerca de, creo que le queda ahora el 30 o el 33, y muy probablemente termine de perderlo por completo, en manos de un grupo originalmente suizo, con una rama de carácter canadiense, que es hoy un grupo muy importante, que es el grupo Glencore. Y la verdad que creo que no le sirve a la Argentina que se siga extranjerizando ni la producción alimentaria, ni el comercio de granos, ni la oferta de divisas. Por lo tanto, me parece que debería haber una intervención de carácter política para tratar de evitar que las cosas terminen como muchas veces terminan, y que no necesariamente responden a las necesidades ni al interés público y al interés del país, ¿no? Bueno, te quiero decir que hay oyentes que me están mandando mensajes. Hay alguien que desde Mendoza dice, preguntale quiénes eran los demás integrantes del directorio del banco, por favor, cuando le dieron el crédito. La verdad que no tengo yo acá la lista, me comprometo a enviártela para que la digas, porque la verdad que no tengo claro quiénes son. Sé que lo presidía González Fraga, pero no tengo en claro la lista completa, pero me comprometo a mandártela hoy mismo. Escúchame, no puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre el tema de la deuda. Vos creo que has planteado suspender el pago de deuda, lógicamente con la finalidad de destinar todos esos recursos a la reactivación de la economía argentina, la inversión, en fin. ¿Qué estás pensando desde el lugar en el que estás, que hoy es un lugar que tiene una significación, tanto como funcionario público y, tiene también una significación por tu trayectoria, por la forma que pensás y por una designación que tiene un alto impacto mediático, porque en general quienes constituyen el directorio del Banco Nación no son conocidos. En cambio vos sos una persona que fuiste 12 años diputado nacional, en fin, tu trayectoria es más que conocida y tiene un valor. Desde ahí, ¿qué estás planteando? ¿Cómo estás viendo el desenvolvimiento del tema de la deuda? Mirá, yo sigo sosteniendo que la Argentina, para poder reactivar su economía, necesita suspender los pagos. Creo que lamentablemente no se ha incorporado todavía a la gestión de la deuda el tema de la investigación de lo ocurrido. Creo que eso, para un proceso en donde de poco más de 100.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento se fugaron 88.000, y donde el tema del acuerdo con el fondo es un acuerdo absolutamente flojo de papeles, que incluyen la violación por parte del fondo de su propio estatuto, me parece que son elementos de suma importancia que la Argentina debería incorporar en la negociación. Creo que la investigación fortalecería la negociación en dirección a ese objetivo. Yo aspiro a que, más allá de la estrategia que adoptó el gobierno, que puede ser distinta a la que yo hubiera recomendado, el final de la discusión sea ese, porque si no lo es, realmente la cuestión de la reactivación empezará a tener problemas severos. Creo que esa es mi visión, ¿no? Creo que claro, acá el gobierno tomó la actitud de plantear una suerte de estrategia amigable con los mercados. Sí. Por eso paga mientras negocia, eso es lo que de alguna manera plantea. Espero que esto esté atado a algún acuerdo ya previsto de cómo termina esta historia, porque lo cierto es que cuando tuvo que aparecer del otro lado la respuesta, no estuvo.
Fue con el bono de la provincia de Buenos Aires, donde claramente los bonistas no respondieron a la demanda de postergación de pagos que hizo la provincia de Buenos Aires, y también pasó lo mismo con el bono dual por parte de la Nación, con el bono que emitía, que había que refinanciar, de 95.000 millones de pesos. Por lo tanto, me parece que los bonistas con claridad están presionando para llevarse lo más posible. Creo que en ese sentido me parece que la última exposición de Martín Guzmán en el Congreso mostró que había cierto endurecimiento de la Argentina, al decir, por ejemplo, que no va a haber equilibrio ni superávit fiscal hasta el 2023, en la práctica se está diciendo que no se va a pagar. Al mismo tiempo apareció la vicepresidenta de la Nación hablando en Cuba, sosteniendo la necesidad de la investigación del endeudamiento, planteando que el fondo ha violado su estatuto y que debería haber una quita en el fondo. Esto también lo retomó el presidente Alberto Fernández. Me parece que la cosa va tomando un cariz de mayor dureza, y creo que es lo que corresponde. Y creo que para sostener ese mayor endurecimiento de la Argentina sería muy importante auditar el endeudamiento del país. Bueno, clarísimo, Claudio, desde ya que más adelante te vamos a volver a molestar, ¿eh? No hay ningún problema, para eso estamos. Te agradecemos infinitamente, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Claudio Lozano, muy conocido por todos nuestros oyentes. Y muy clara, ¿no?, y su posición. Muy clara su postura, que es la postura que tenía antes de ser funcionario, cosa que no le ocurre a todos. Sí. Hay otros que tienen una postura hasta que son funcionarios, y cuando son funcionarios cambian. Claudio está planteando lo mismo, y me parece que es muy valiente de su parte, siendo directorio del Banco Nación, no solo esto de Vicentín, sino también el tema de la deuda, dado que pone en escena lo que es la realidad cruda. El gobierno tiene una intención de tener un trato amigable con los acreedores, pero no tiene la misma respuesta. Es decir, el gobierno dice, bueno, está bien, nosotros ponemos nuestra parte y nuestro esfuerzo para ver cómo encaminamos este tema. ¿Qué hacen ustedes? Y del otro lado, los mercados no hacen nada, lo único que quieren es optimizar su ganancia, y si es a costa de la sangre de nuestro pueblo, no tienen ningún problema. Frente a esos mercados desalmados, lógicamente que el gobierno debe actuar con suma inteligencia, con prudencia, pero con inteligencia y con mucha vitalidad. Creo que estamos en los primeros movimientos. Si esto fuera una partida de ajedrez, te diría que estamos en la jugada 4, 5, 6. Faltan muchos movimientos para ver cómo se desarrolla la partida, pero alguna insinuación de cómo mueven las blancas, que en este caso sería el gobierno de la Argentina, y cómo mueven las negras, que para el caso serían los mercados, ya hay una insinuación. Ya se ve cómo se está disputando el terreno, si esto fuera una partida de ajedrez, digo, pero faltan muchos movimientos más. No tenemos que ser precipitados, tenemos que ser conscientes de que Argentina está en una situación delicada, y que si va a entrar en una suspensión de pago de deuda, lo tiene que hacer mostrando que agotó todas las buenas intenciones, intentando transitar los buenos caminos. Me parece que eso es inteligente, y no quizás lo que en su momento fue tan aplaudido de Adolfo Rodríguez Sá, cuando prácticamente parecía una estrella de cine diciendo que Argentina suspendía el pago de la deuda, cosa con la cual yo estaba absolutamente de acuerdo, y estoy de acuerdo absolutamente hoy. Pero lo cortés no quita lo valiente, y si lo puedes hacer con buenos modales, mejor. El problema de la deuda es que, por un lado, hay que auditarla, como bien dice Claudio. Ya sabemos que la deuda no se destinó a inversión, que gran parte de la deuda se destinó a fuga de capitales, que quienes fugaron los capitales fueron los amigos del poder, sí, los grupos más concentrados. Además, digamos que una buena parte de esos capitales que se fugaron fueron también capitales golondrinas que vinieron detrás del negocio de las LELIC, ¿sí? Un negocio, digamos, por demás espurio, ¿no? Absolutamente. Donde se pagaron tasas siderales, el Estado pagó tasas siderales, y que la manera de garantizar que esas tasas después se concretaran en dólares concretos era
era el préstamo del tomando fondo. deuda. Entonces, ahora resulta que quieren, como siempre, privatizar las ganancias, llevarse toda la guita, pero socializar las pérdidas. Ahora tienen que pagar los jubilados, los trabajadores, los docentes, los médicos del Estado, la comunidad en general, porque cuando un Estado se empobrece a toda la comunidad, ¿eh? Porque el maestro es alguien que va a comprar al mercado. Y en eso también hay que ayer la verdad que me molestó bastante escuchar el discurso oficial diciendo que los jubilados de menores ingresos iban a privilegiar a los jubilados de menores ingresos, que van a ganar 15.000 pesos por mes. La verdad, qué desafortunado el término, ¿no? Privilegiar a un jubilado que va a ganar 15.000 pesos por mes. Bueno, vos lo estás diciendo, creo que ya vamos a estar en contacto con el doctor Guido Galmarini, con el cual vamos a hablar justamente como venimos haciéndolo habitualmente sobre todos estos temas. Porque, perdóname, también yo entiendo que puede haber dificultades, pero usemos un lenguaje correcto, digamos las cosas como son. No estamos privilegiando a nadie, ¿no? No, claro. Estamos en una situación de emergencia y no sabemos por dónde salir. Así es. Guido, buenos días, ¿estás allí? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Como habrás visto, acá con Daniel de Abrantes, en un programa muy intenso, con prácticamente muy poquita música y muchos temas, porque nosotros empezamos siempre el programa con mucho optimismo, pum para arriba, por el día, por el tiempo, por el sol, por la frase de Don Quijote, y a medida que va pasando el programa, nosotros nos vamos dando cuenta que los temas... Claro, los temas complejos, nos van deprimiendo. No, a nosotros no nos deprime absolutamente nada. Contanos un poquito cómo estás viendo este anuncio que se hizo el viernes de la semana pasada y si ya salió en el boletín oficial esto que hasta ahora todavía tiene solamente estado periodístico. Sí, todavía el decreto no está, pero bueno, el anuncio del viernes todos escuchamos un anuncio que eso es lo que creo que el lunes pasado habíamos algo manejado de este tema. La verdad es que hay un montón de números por detrás, pero a veces hay que usar un poco un lenguaje un poco más coloquial y para que se entienda un poco más, ¿no? Porque hay muchos números y es complejo la inversión, lo que se ahorra el Estado y demás. Pero bueno, el Estado, el otro día Alberto sale a anunciar creo que son dos medidas diferentes, que es el tema de los medicamentos y otro tema que es lo del aumento de las jubilaciones, ¿no? Sí. Lo de los medicamentos es algo que yo ya creo que lo he dicho en algún momento, es algo que me parece muy muy importante también, porque es una inversión del Estado para la gente que está sufriendo, digamos, ese tipo de la compra de medicamentos que es lo que más le cuesta, que en algún momento habíamos hablado que era casi el 50 o 60% de lo que le sale a una jubilación a una persona de lo que cobra, es casi de medicamentos, ¿no? Es un porcentaje importante el tema de los medicamentos. Pero bueno, ahí el Estado está haciendo una inversión de 30 millones de pesos más o menos en términos de los medicamentos. Ahora, la cuestión más compleja es lo de las jubilaciones, ¿no? Porque nosotros ya veníamos diciendo que un jubilado con la fórmula anterior, iba a estar en el 11,90 más o menos de un aumento, ¿no? Este mes que viene. Ahora con el aumento que propone el gobierno del 13%, ya dijimos que tenía una mejoría, pero en términos de las jubilaciones mínimas. Claro. Ahora, el problema es que como toda fórmula que se suspendió, ahora lo que plantea el gobierno es este 13% para las jubilaciones mínimas, pero ya empieza el escalafón a bajar entre 9%, 8%, y así va bajando cada vez más hasta llegar a un 3% de las jubilaciones mayores que andan en 50.000 pesos, ¿no? Claro. Esto, como te comenté el lunes pasado, esto lo que hace es que el 80% de la gente jubilada se ve beneficiada con respecto a la fórmula anterior, y vamos a decir un 75% en realidad, y un 25% queda exento de este privilegio, o no es un privilegio, digamos, porque recién lo decía Daniel, lo escuchaba, no es un privilegio, sino que es un beneficio en este caso particular para algunas personas, pero bueno, hay un montón que queda fuera de ese beneficio, ¿no? Y termina sufriendo este tema. Creo que
el otro día lo escuchaba al doctor Zumino, que también hablaba sobre este tema, y él decía, sí, hay un cierto porcentaje que va a estar beneficiado y otro cierto porcentaje que va a estar va a empezar a cobrar menos de lo que tendría que cobrar con la fórmula anterior, ¿no? Que venía manejando el gobierno anterior. Vos sabés que lo que brota es una sensación de injusticia. ¿Por qué la sensación de injusticia? Porque está muy bien que lo que están en la mínima y algunos planes y la asignación universal por hijo se eleve un poquito, porque eso está muy muy bueno. El tema es ¿de dónde lo financiás? Porque si lo vas a financiar con otros jubilados, porque es un jubilado que aportó durante muchos años y está ganando 30, 40 mil pesos, eso resulta injusto. Si en cambio esto lo hicieras porque la renta financiera, que fue lo que dijo Alberto Fernández en un momento, de la renta financiera, de lo que se le daba por LELIQs, en ganancias vacías a los bancos, de ahí va a sacar recursos, entonces eso sonaría justo, si fueran, qué sé yo, las mineras, si fueran los grandes grupos concentrados. Pero no, se le saca a jubilados que ganan 30, 35, 40, 50 mil pesos, que no es nada del otro mundo. Después de haber prometido en campaña un aumento del 20% por sobre la inflación. Claro. Sí, exacto, es verdad. Sí, yo y esto es lo que suena injusto. Eso comparto totalmente. Siempre que hablamos creo que vamos por la misma sintonía en este tema. Es una lástima que se tomen medidas buenas o beneficios para un sector de los jubilados y que otro se ve perjudicado, ¿no? Entonces termina siendo un balance entre ayudo, pero también tengo que sacar, o sea, entonces es complejo. Si hubiera sido un aumento para todos, o para, digamos, hacer una jubilación de 30 mil pesos, que digamos no es alguien que puede vivir así, tirando, o que está muy bien, sino que está ahí, hay un jubilado de 30 mil pesos, está ahí, hubiera sido muy bueno, pero bueno, la realidad es esa, es que el viernes se tomó esa medida. Ya te digo, yo comparto los medicamentos, me parece muy muy importante. ¿Cómo es lo de los medicamentos? Los medicamentos, el ANSES, en realidad PAMI, lo que venía haciendo era el beneficio para los jubilados, tener medicamentos en 50 y 70%, digamos, que pagaba el Estado, y el restante lo pagaban los jubilados, ¿no? Sí. En algún momento el gobierno anterior, o con la gestión anterior de PAMI, lo que se hizo fue sacar la cantidad de medicamentos. En su momento eran 5 medicamentos que se podían llegar a conseguir hasta de forma gratuita o con un 70-80% que pagaba el Estado, y bueno, se bajó a 3 esa cantidad, ¿no?, de medicamentos. Lo que hace este gobierno es agarrar y tomar los medicamentos en realidad estoy esperando el decreto para ver cuántos son la cantidad de medicamentos, pero el anuncio es entre 130 y 170 medicamentos. Ajá. Que el Estado los va a conseguir de forma gratuita, que son los medicamentos que supuestamente son los más utilizados por los jubilados, ¿no? Entonces, eso representaría también una enorme, o no una enorme, pero una cierta cantidad de porcentaje en las jubilaciones que no lo van a usar los jubilados para pagar los medicamentos. Entonces, bueno, ahí hay una cierta inversión del Estado, y bueno, eso lo comparto. Ahora, el Estado invierte, pero al mismo tiempo va a empezar a ganar sacándole o quitándole cuando hacemos el cálculo jubilatorio entre 5 y 6 millones por mes, pues de lo que estamos hablando, de que el escalafón empieza a bajar y empieza a hacer, digamos, a quitarle los derechos que ya tenían algunos jubilados de los de 20 mil, 30 mil pesos que venían cobrando. 5 a 6 mil, 5 mil a 6 mil millones. Sí, 5 a 6 mil millones. 5 a 6 mil, perdón. Sí, 5 a 6 mil millones de pesos por mes. Lo cual daría entre 60 y 72 mil millones anuales de pesos anuales. Estas cifras, lógicamente, como es la Argentina y hay inflación galopante, son de hoy nada más, porque mañana son las cifras de hoy. Son las cifras de hoy. Y como te dije el lunes pasado, esto es una medida solo para este aumento. Ahora,
seguimos suspendidos con la reforma, la fórmula que veníamos manejando. Entonces vamos a tener que tener medidas en cada aumento. Entonces vamos a tener que analizar muy bien los aumentos próximos, a ver también si se empiezan a quitar algunos de estos beneficios o no, o se le agrega algún porcentaje. Por eso hay muchos números por detrás, muchísimos, porque cada porcentaje, dependiendo de cada jubilación, es diferente, pero para que se entienda de una forma coloquial es que cierto sector, que es los que tienen la mínima, y algunos beneficios como las pensiones, que ya aumentarían de por sí, y algunas asignaciones, tienen estos beneficios que se dio el viernes, del 13%, que sería mayor a lo que venían cobrando, y otros, como los de 20.000, que ya empieza un 9,80 más o menos a hacer la fórmula que va a corresponder de aumento, ya empiezan a cobrar menos de lo que tendrían que cobrar, digamos, del año pasado. Bueno, Guido, te agradecemos muchísimo. No, por favor. Y seguiremos. Yo creo que vamos a seguir viendo algunas cuestiones sobre esto, porque ya nosotros como Estado tenemos tratados internacionales, tenemos el tema de los derechos adquiridos, entonces se va a seguir hablando, porque cierto sector no está contento, porque realmente, como te decía recién, se perjudica un poco con esto que se anunció el viernes. Claro. Fíjate que, por ejemplo, como jubilada, me mandan un mensajito, pienso que todos los jubilados van a estar muy mal, los de la mínima y los demás también. Es decir, y se viene, pero lo dejamos para la semana que viene, Guido, se viene la litigiosidad, se vienen los juicios. Exactamente, se viene una cantidad de juicios, primero va a haber algunos recursos que van a ser colectivos, digamos, algunos representantes de los jubilados en diferentes lugares, que se van a dar, son recursos, digamos, para que se vaya para atrás con esta medida, pero bueno, si querés el lunes lo hablamos mejor, pero sí, va a haber alguna cantidad de juicios si esto si sale en un decreto o en el boletín oficial, ¿no? Así que bueno, esperaremos, porque recién tenemos el anuncio del viernes, recién estamos arrancando la semana, y yo creo que para el lunes vamos a seguir teniendo más novedades de este tema, así que podemos seguir hablando. Perfecto. Bueno, te agradecemos la participación. No, por nada, Mario, un saludo para todos grande, y bueno, seguiremos hablando, y te mando un saludo para todos los que están escuchando. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con el doctor Guido Galmarini. Ha llamado varios, pero voy a resaltar Nicolás de Casanova. Dice que la educación viene mal desde los años 50, que se nivela para abajo, es decir, que en lugar de elevar, la educación nivela para abajo. Bueno, sí, también me gustaría decirles, por ejemplo, que hoy me mandó Julio Raffo dice lo siguiente, dice: la única verdad es la realidad. La solidaridad impuesta a los bancos y el sector financiero es igual a 0 peso. A las multinacionales que operan en la Argentina, 0 peso. A las empresas argentinas con dimensión multinacional, 0 peso. A los patrimonios superiores a $1 millón, 0 pesos. A la renta extraordinaria, 0 peso. A los salarios superiores a los 200.000, 0 pesos. A las empresas mineras, 0 pesos. A las empresas exportadoras de granos, 0 pesos. A las empresas extranjeras propietarias de grandes extensiones de tierra, 0 pesos. Pero a los jubilados comunes se les saca 5.500 millones de pesos por mes. Dice, qué interesante, por decir algo, es tener un gobierno tan solidario con la plata de los jubilados y tan respetuoso del patrimonio de los ricos, ¿no? Esto dice Julio Raffo, diputado nacional mandato cumplido y diputado de la ciudad de Buenos Aires. También me mandan algunos oyentes, me mandan para que escuchemos. Vamos a escuchar un segundito. El 15 y el 20%. Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones.
Porque ese es el modo de volver a poner activa la economía argentina. Y lo voy a hacer, porque no hay otro modo. Todo lo demás es una ficción teórica, es lo que estamos viviendo. Donde la economía se cae todos los días, la gente se empobrece y Macri sigue diciendo que está luchando contra la inflación. Acabas de decir algo fuerte. Vos decís que vos, el 10 de diciembre, le vas a subir las jubilaciones un 20% Por a la gente. a la gente y a los que trabajan. Y lo vamos a hacer en una mecanismo... Las jubilaciones se pueden hacer por decisión tuya. Y a los asalariados vamos a volver a meterlos en paritarias, que están paralizadas inexplicablemente en Argentina, y vamos a pedirle a los empresarios... Bueno, ustedes escucharon, se iba a aumentar un 20% las jubilaciones. Esto no tiene tanto tiempo y es con Navarro quien lo dice. Esto tiene 4 meses. Es decir, yo estoy azorado porque, a ver, yo ni me considero opositor al gobierno, ni oficialista ni opositor, como diría antiguamente Saúl Ubaldini. No me interesa, digamos, tener la figura ni de oficialismo, desde ya que no lo soy, pero tampoco de un opositor. Me encantaría que este gobierno realmente le diera un 20% a los jubilados, diciendo de dónde iba a salir ese 20%. Pero esto es lo que se dijo en campaña. Así como el gobierno de Macri dijo pobreza cero y llevó la pobreza del 29 al 40%, acá se dijo que iban a aumentar un 20% las jubilaciones y los que ganan arriba de 16.304 pesos, escuchá lo que te voy a decir, Daniel. Esta cuenta la hizo el ingeniero Adrián Camps. Todos aquellos que ganaban hasta 16.304 pesos tienen un incremento con una ventaja de 197 pesos. Pero todos los que ganaban más de 16.304 pesos pierden, van perdiendo, lógicamente, los que ganan 20 pierden menos, los que ganan 30 pierden más, los que ganan 40 pierden más, los que ganan 50 pierden más. Pero en el volumen global son 5.500 millones de pesos que se les deja de pagar a los jubilados. Y como este dinero va a consumo, esto también puede tener un efecto contractivo de la economía. Entonces, yo deseo que estén haciendo las mejores cuentas. Dije que estamos en los primeros movimientos de una partida de ajedrez. No voy a abrir un juicio, pero, señor presidente, esto es un ajuste. El otro será un ajuste neoliberal y este será un ajuste Nakam Pop. Pero se parecen muchísimo, porque afectan a los mismos sectores. Y la verdad es que no hay que tenerle miedo a las palabras. Yo personalmente, siempre lo he dicho, creo que hay que hacer un ajuste en la Argentina, pero no un ajuste contractivo, sino un ajuste expansivo. Lo que no entiendo es por qué los que se proponen para manejar los destinos del país no piensan en cómo se hace un ajuste expansivo. ¿Cómo se hace para que la economía argentina crezca de manera tal que nos permita acomodar todos los melones y que todos nuestros habitantes puedan vivir bien, con holgura, como corresponde a un país tan inmensamente rico como es la República Argentina? Entonces, eso es lo que hay que hacer, un ajuste expansivo. Y lo que no entiendo es por qué nos llaman a un congreso, a un seminario, a un encuentro, a una asamblea, a una reunión, convocan a la dirigencia política, académica, intelectual, sindical, empresarial de la República Argentina y le pregunta, ¿alguno de ustedes tiene una idea de cómo hacer un ajuste expansivo? Nosotros se lo diríamos. ¿Cómo se hace un ajuste expansivo? De hecho, es lo que hay que hacer, absolutamente sin ningún tipo de dudas. Y quien tiene alguna duda al respecto, tiene que simplemente ver qué es lo que ha salvado al capitalismo en algunas otras etapas de la historia en el mundo. Sí, además esta obsesión, o este mandato, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por mantener verdades inamovibles que no son tales, ¿no? Y cuestiones que no se pueden poner en discusión, como por ejemplo el pago de la deuda. ¿Sí?
Como diciendo, no, se nos viene el mundo encima, se cae el mundo a pedazos. Nosotros ya hicimos muchas experiencias sobre este tema, nosotros, digo, la Argentina como país. Así es. Entonces, Bueno, por eso desde el programa tratamos de incorporar elementos que en general no va a escuchar en otros programas. Son todos elementos de debate. Hoy se nos fue el tiempo, Daniel, así que mañana vamos a estar reencontrándonos a las 12 con una cantidad de temas también sumamente interesantes que ahora, después de lo que vos digas, los voy a señalar. No, yo quiero hacer una mención a una persona que se nos fue hoy, un queridísimo amigo, un militante de las causas del pueblo y sobre todas las cosas un eximio médico argentino. Estoy hablando de Arnoldo Eppelbaum, que fue mi médico durante 45 años y fue mi amigo. Y bueno, son estas personas imprescindibles, ¿no?, que hay en la Argentina y que cuando se nos van nos dejan un vacío. Y quería mencionarlo porque ha sido una gran vida de servicio a la medicina popular, ¿no?, y también a las causas políticas, porque fue siempre un consecuente militante político. Muy bien. Bueno, mañana vamos a estar hablando de qué es lo que pasó con el lago escondido. Vamos a estar hablando con Ángel González, vamos a hablar desde San Martín de los Andes. También vamos a estar hablando sobre todo este tema de las autopistas con Ricardo Lasca. Vamos a estar hablando con Carlos Méndez también sobre Chile y alguna otra sorpresa que le vamos a dar en el día de mañana. Así que siga aquí ahora en Radio La Luna AM 1140 y mañana en el mismo dial y en la misma radio a las 12 del mediodía se encuentra con nosotros, que estamos aquí en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Y un saludito especial para Marcos Rodas, que acabo de recibir un mensaje de él. Marcos, mañana lo tratamos en el programa. Un abrazo. Así es. Marcos Rodas va a hablar desde Salta sobre un tema de gravedad humanitaria que está viviendo una parte de nuestro pueblo. Bueno, hasta mañana. Chau.